es un tema muy descuidado en el día de hoy. Y vamos a estar tomando como referencia para el estudio de este sermón el libro del profeta Isaías en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y quiero empezar con esta pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste miedo de Dios? Y yo no me refiero a ese temor reverente que muchas veces mencionamos en los estudios bíblicos, sino me refiero a un miedo real, a ese momento donde tu cuerpo se paraliza y no sabes qué hacer. Cuando tu respiración tal vez se detiene, cuando hay un miedo grande, no un miedo pequeño. Sabes que estás ante algo absolutamente aterrador. Tengo que decirle lo siguiente, muy lamentable. La mayoría de nosotros casi nunca ha experimentado un miedo ante Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hemos domesticado a Dios. Sí, lo hemos convertido en nuestro gran amigo celestial. Lo hemos convertido en nuestro consejero personal. Lo hemos convertido en nuestro solucionador de problemas. Y nos acercamos a Él con una familiaridad casual, como alguien que tú conociste tal vez en el supermercado cuando fuiste a hacer compras. Pero hay un problema. Esa no es la forma en que la Biblia presenta a Dios. Cuando los profetas tenían un encuentro personal y genuino con Dios, no dicen, ¡oh, qué buena onda que tuve ese encuentro con Dios! No, la Biblia dice que los profetas, aquellos hombres de Dios que tenían ese encuentro genuino con Dios, caían como muertos. Cuando los ángeles aparecen en su presencia, lo primero que dicen, no temas. ¿Por qué? Porque la reacción natural era de un terror absoluto. Y hoy, hermanos, vamos a ver lo que pasó cuando un profeta llamado Isaías tuvo un encuentro real con el Dios Santo. No hablo de los encuentros que sobreabundan el día de hoy, que más parecen un espectáculo, un show, pero no hablan o no se parecen nada al encuentro genuino de un hombre de Dios con Dios mismo. Están muy lejos de eso. Y lo que vamos a ver, hermanos, nos va a confrontar, nos va a quebrantar tal vez, pero ¿sabe qué? Pero finalmente nos va a transformar. ¿Saben por qué? Por esta razón. Porque hasta que uno no tenga un encuentro genuino con Dios y verlo lo que realmente Él es, nunca, hermanos, nos veremos a nosotros mismos como realmente somos. Siempre vamos a tratar de dar una imagen a los demás, pero no queremos sacar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Y quiero que juntos podamos ver las palabras exactas que el Espíritu Santo inspiró. Este es uno de los pasajes más impactantes de toda la Escritura. Abran sus Biblias, comprendan sus Biblias en algunos casos y acompáñenme por favor en la lectura. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre, Padre Santo, estamos a punto de encontrarnos con tu gloria, y en esta mañana queremos ser honestos. Reconocemos, Señor, que somos un pueblo de labios inmundos, que vivimos en medio de una sociedad de labios inmundos. Hoy declaramos que necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. No queremos leer, escuchar sobre tu santidad como si fuera una información meramente religiosa. Queremos verte. Queremos ser confrontados. Queremos ser exhortados. Queremos ser purificados. Danos, por favor, ese regalo peligroso de mostrarte tal como eres, para que podamos vernos tal como somos. Y entonces, y solamente entonces, poder experimentar la gracia que solamente tú puedes dar. Te pedimos, Señor, que tú puedas usar al portador de tu palabra, aún reconociendo que tengo muchos limitantes, Señor. Sin embargo, tú no estás limitado, y obra en el corazón de cada uno de los presentes para gloria tuya. Te pedimos esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Hermanos, quiero que consideremos algo, podría llamarse alarmante. ¿Por qué? Porque es posible asistir a la iglesia toda tu vida y nunca haber visto realmente quién es Dios. No me vaya a malinterpretar, no saque conclusiones adelantadas. No estoy diciendo o cuestionando que no eres salvo. No, lo que estoy cuestionando es si realmente tú has contemplado la santidad de Dios de una manera que transforma completamente tu corazón. Y aquí está la evidencia. Si realmente hubiéramos nosotros estado frente a la santidad de Dios, ¿cómo es que pecas con tanta ligereza? ¿Cómo es posible que te acerques a este Dios tan santo con tanta irreverencia? ¿Cómo es posible que vengas y te dediques no a cantar, sino a mirar quién canta? Y a evaluar a otros cómo cantan, o cómo se visten, o si oran o no oran, o lo que hagan. ¿Cómo es posible que haya una adoración tan fría, tan mecánica, tan aburrida y hasta tan apática muchas veces? Déjame contarles algo que realmente es una verdad inminente. El teólogo R.C. Sproul cuenta que después de estudiar justamente este capítulo 6 de Isaías, durante meses, porque él iba a preparar una serie de enseñanzas sobre este tema, dice que una noche estaba allí en su habitación de su hotel. Él había leído este pasaje cientos de veces, conocía el hebreo, era un hombre muy sabio.
conocía el contexto, conocía la teología, pero dice que esa noche, mientras oraba, algo cambió. Porque de repente ese contenido que estaba leyendo dejó de ser una información académica y se convirtió en un verdadero encuentro divino. Y cuando eso ocurrió, ¿sabe qué pasó? Sproul cayó de rodillas y luego cayó completamente tirado en el piso. Literalmente no se podía levantar porque el peso de la santidad de Dios lo había quebrantado por completo. Y más tarde escribió, y abro comillas, en ese momento entendí por qué los serafines cubren sus rostros. No por vergüenza, sino porque la santidad de Dios es tan abrumadora que incluso los seres perfectos no pueden mirarla directamente sin ser consumidos por su gloria. Esta mañana vamos a estudiar el encuentro más transformador de todas las escrituras. Imaginen ustedes Isaías viendo a Dios allá en su trono. Y mi oración es, hermanos, que cuando salgamos de aquí el día de hoy, nunca más pensemos en ese Dios santo, glorioso y majestuoso de la misma manera. Porque cuando tú ves a Dios como realmente Él es, ¿saben qué? Todo tiene que cambiar. Tu adoración cambia, tu vida de oración cambia, cómo te enfrentas al pecado también cambia, cómo te ves a ti mismo también cambia. Todo comienza aquí con una visión correcta de Dios. Miren cómo empieza el pasaje. En el año que murió el rey Ezequías. Quiero que preste atención al contexto histórico para poder entender este impacto devastador de este momento en la vida de Isaías. Necesitamos nosotros comprender o recordar quién era Uzías y qué representaba la muerte de este rey. Uzías había sido un buen rey. Reinó por 52 años, más de medio siglo había reinado en Judá. Y Uzías había traído la prosperidad, la estabilidad militar, el avance económico de toda la nación. La mayoría de personas que vivían en ese entonces allá en Judá nunca habían conocido a otro rey. Es decir, que Uzías era el punto de referencia. Uzías era la seguridad de Judá. Su certeza de que mañana iba a ser similar al día de hoy era porque Uzías seguía en el trono. Pero al final de sus días, el corazón de Uzías se volvió arrogante y orgulloso. Y entró en un día determinado al templo para que él quemara incienso. Algo que solamente estaba reservado para los sacerdotes. Y Dios, que también es fuego consumidor, lo hirió con lepra. Y en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas registra que el rey más poderoso de la generación murió aislado e inmundo porque tuvieron que sacarlo fuera de la ciudad, separado del templo de Dios que él había profanado. Cuando Uzías murió, la nación estaba en crisis. ¿Quién iba a llenar el vacío de Uzías? El mejor rey que habían tenido. ¿Qué pasará con nosotros? Se decían a sí mismos el pueblo. Porque la muerte de Uzías no solamente era el fin de un rey, sino era el colapso de la estabilidad misma que habían vivido por una buena cantidad de años. Y en ese momento de incertidumbre nacional, Dios le muestra a Uzías quién realmente sigue estando en el trono. No Uzías, no ningún terrenal. El que sigue estando en el trono se llama Jehová de los ejércitos. El capítulo 6, hermanos, de Isaías es cronológicamente el llamado al profeta. Probablemente esta narración del capítulo 6 debería estar en el primer capítulo.
porque es el inicio del llamado del profeta. Sin embargo, a Dios le plació y el Espíritu Santo lo colocó aquí por una razón. Necesitamos entender quién es Dios, o quién es el Dios que Isaías representa. Los primeros 5 capítulos son juicios devastadores contra Judá. Pecado tras pecado, acusación tras acusación. Y ahora, antes de continuar con más profecías, Dios le muestra a Isaías y también a nosotros en esta mañana por qué estos pecados son tan serios. Como les dije al empezar, hoy damos inicio a una nueva serie que podría ser, no lo puedo afirmar definitivamente, pero que podría ser una de las más importantes que predicaremos en este año 2026. El título de esta serie, como les mencioné, es Santo, 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 donde estaremos hablando de la santidad de Dios, pero también de la santificación de su pueblo. ¿Por qué esta serie, hermanos? ¿Por qué? Porque como pastor he observado algo alarmante que está pasando en nuestras iglesias evangélicas. Hemos perdido el sentido de la santidad de Dios. Lo hemos hecho tan accesible que ya no es terrible. Pero no pensamos el día que tengamos que estar frente a frente a Dios. Lo hemos hecho tan cercano que ya no es majestuoso. Es tan amigable que ya no es santo. Y cuando nosotros perdemos el sentido de la santidad de Dios, ¿sabe qué? Estamos perdiendo la base de todo lo demás. ¿Y sabe qué pasa? Nuestra adoración se vuelve superficial, porque ya no es el santo. Nuestro evangelismo pierde la urgencia. Entonces nos importa un cacahuate salir y hablar a otros de Cristo y su evangelio. Nuestra santificación se estanca y nos quedamos ahí en el mismo nivel. Nuestra reverencia desaparece. Así que esta serie es un llamado a recuperar el temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y aquí está la tesis de este sermón que vamos a desarrollar. La visión de la santidad de Dios va a confrontar nuestro orgullo, pero también va a revelar la pecaminosidad que está dentro de nuestros corazones y nos va a llevar al único lugar donde nosotros podemos encontrar limpieza, la gracia purificadora de Dios que nos va a confrontar, que va a sacar la basura de nuestro corazón. Y Él, porque ¿sabe por qué? No para avergonzarnos, sino porque quiere limpiarnos. Para la exposición de este sermón vamos a seguir la misma progresión del texto. Vamos a empezar viendo la visión, versículo 1 al 4. Dios está en su trono, esa es la visión. Luego vemos en el versículo 5 nuestra ruina expuesta. Vamos a ver la confesión que hace el profeta Isaías. Luego del versículo 6 al versículo 8 vamos a ver la purificación, es decir, vamos a hablar de la gracia que nos limpia. Y finalmente en el versículo 8 estaremos hablando de la comisión, enviados por el Santo, Santo, Santo. Permítame leer nuevamente el versículo 1 al 4, y ahí en sus Biblias, por favor, yo pido que me sigan también con su vista en la lectura, para que mantenga usted la ilación de lo que vamos a desarrollar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La palabra hebrea que se traduce como Señor aquí es Adonai, que significa el soberano, que significa el amo absoluto.
Y fíjense en el detalle, dice que Isaías vi a Adonai sentado sobre un trono, no de pie, no ansioso, ahora qué va a pasar, que murió el rey. No. No estaba corriendo de un lado para otro con mucha preocupación. De ninguna manera estaba sentado allí en su trono en control absoluto de todas las cosas. ¿Sí captan el punto? O sea, de que está mostrando. Y algo interesante es, dice que el trono es alto y sublime. En el hebreo es Rangunisa. En hebreo significa, en el español, elevado sobre todo. Y luego sigue añadiendo, describiendo que las faldas, es decir, el borde, estaba diciendo, de su manto, solamente el borde estaba llenando el templo. Imaginen ustedes eso. El borde de sus vestiduras llena todo el espacio sagrado. Hermano, no sé si van captando lo que está sucediendo aquí. Usías acaba de morir. El trono terrenal está vacío. La nación de Judá está en shock. No saben qué hacer. Y en ese momento preciso de crisis, Dios le muestra a Isaías una verdad devastadora. Hay un trono que nunca ha estado vacío. Hay un trono que nunca estará vacío y que nunca puede estar vacío. No sé si entienden el significado de lo que está dando a conocer nuestro Dios tan maravilloso. Como escribió Paul Tripp, dice, Isaías no necesitaba ver más de Dios para ser transformado. Solamente ver el borde de su manto fue suficiente para revelar su propia condición. Porque cuando ves, aunque sea un destello de la gloria de Dios, inmediatamente ves la realidad de tu propio corazón. Cierro comillas. Los serafines, que literalmente significan los que arden, son seres angelicales que estaban en la presencia continua de Dios. Pero noten lo que hace, dice, con 2 alas cubren sus rostros, no porque están avergonzados, sino porque la santidad de Dios es tan gloriosa que no pueden resistir. Incluso seres tan perfectos como los serafines no pueden mirarlo directamente. Luego dice que con 2 alas cubre sus pies. Y esto es señal de humildad ante el Rey Supremo del universo. Y luego dice, con 2 alas vuelan. Esto significa que están listos para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y están cantando permanentemente, Santo, Santo, Santo. En hebreo, esta repetición triple es la forma del superlativo absoluto, porque en hebreo no existe la palabra santísimo. Y para poder dar a entender, hacen esa repetición. Santo, Santo, Santo. Es decir, es la forma más enfática posible de poder comunicar la santidad de Dios. Lo que están diciendo es que Dios está en una categoría superior, aparte de todo lo que existe. ¿Qué significa santo? Santo viene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, apartado, totalmente otro. No está a nuestro nivel. Dios no simplemente es mejor que nosotros. No, Dios es de una categoría diferente a donde nosotros estamos. Y la voz es tan poderosa que los quiciales, que las columnas del templo comienzan, hasta eso que es inerte, se comienza a mover. Y muchas veces tú vienes al servicio y estás todo, ay, qué cansancio, ay, no, que no sé qué, estás hasta con sueño, ay, te cansas en otro lado, pero acá vienes a... No, hermanos, te das cuenta que no concuerda la apatía muchas veces aquí con la santidad de Dios. Contacten el punto. El templo se llena de humo, el humo de la gloria de Dios. Pero no nos detenemos aquí. Vamos a ver cómo conecta esto con Cristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 41, nos da una respuesta asombrosa.
porque está hablando del mismo pasaje de Isaías 6. Y Juan escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién hablaba? De Jesús. De Jesús, porque si en el contexto de Jesús. Es decir, Isaías, hermanos, no solamente vio a Dios el Padre, sino que vio la gloria preencarnada de Cristo Jesús. El mismo Cristo que caminó en Galilea, aquel mismo Cristo que comió con pecadores, que jugó con los niños y que fue crucificado en aquella cruz. Este es el Dios 3 veces santo, ante los quienes los serafines tiemblan. Escúcheme esto. No podemos hacer una separación entre ese Jesús manso y humilde del Dios santo y terrible. Son la misma esencia, son la misma persona. Y esto es como debería cambiar radicalmente nuestra manera en cómo nosotros pensamos. El santo estaba sentado en el trono. Aquel santo que iba a descender al polvo para que nosotros, el pueblo de labios inmundos, pudiéramos ser llevados al trono celestial. De eso se trata. Hermanos, un momento de honestidad en esta mañana. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Te acercas ante su presencia como la misma actitud que entras a una cafetería? ¿Oras con la misma informalidad con que hablas con un amigo por WhatsApp? ¿O te da lo mismo faltar los domingos porque no es tan importante? Porque no te vas a encontrar con el santo, santo, santo. No estoy diciendo que debamos hablar un lenguaje arcaico como se hablaba antes, o ser artificialmente religiosos, pero sí estoy diciendo que muchas veces hemos perdido el sentido del asombro. ¿Cuándo fue la última vez que tú temblaste en una adoración genuina? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sin palabras en una oración? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que no eres digno de estar ni siquiera sentado en esta silla? Quiero que te hagas esta pregunta en silencio delante de Dios. ¿Qué tiene que morir en mi vida para que yo finalmente vea a Dios como realmente es? Esta semana, antes de tu oración diaria, haz una pausa. Recuerda ante quién tú te estás presentando. No es un amigo casual, es el Dios 3 veces santo, ante cual los ángeles mismos se tienen que cubrir sus rostros. No es uno más, es el Dios Todopoderoso. Y fíjese en el versículo 5, continuando, dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitante en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, la respuesta de Isaías es devastadora. ¡Ay de mí! Ahora, aquí está algo que muchos pasan por alto. Esta es la misma palabra que Isaías ya había venido usando en los capítulos anteriores, vale decir capítulo 1 al capítulo 5, ya lo estaba pronunciando. ¿Para qué? Para emitir juicio en contra de las naciones. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículo 8 nos dice: ay de los que juntan casa a casa. En el capítulo 5, versículo 11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. En el capítulo 5, versículo 21 nos dice: ay de los sabios en sus propios ojos. ¿Lo captan? Ese ay, es decir, Isaías había estado enseñando o había estado señalando los pecados de otros. Había estado pronunciando ay sobre la corrupción de la nación. Pero ahora,
Fíjense lo extraordinario. Frente a la santidad de Dios, el dedo acusador en contra de otros ahora se vuelve en contra de sí mismo. Soy muerto. ¿Te das cuenta? Cuando tú te enfrentas, cuando estás frente a la santidad de Dios, ya no eres el juez que Él está señalando. Es que Él no lee su Biblia, Él no ora, Él se viste así, Él no canta, Él no hace esto, Él no, todo. No, ahora te vas en contra de ti. Ay de mí que soy muerto porque estoy delante del Altísimo. Literalmente significa estoy arruinado, estoy destruido, estoy aniquilado. Isaías no dice he pecado un poco. Dice, estoy completamente arruinado. Pero no pierda usted la ilación de lo que voy a continuar. Y quiero que capten esto. Isaías, hermanos, era probablemente el hombre más piadoso de toda la nación en ese momento. No era cualquiera, el más piadoso en ese momento. Era el profeta de Dios, aquel que tenía revelaciones de Dios, visiones de Dios, proclamaba la palabra del Señor. Era equivalente al pastor más respetado, el líder cristiano más admirado de toda su generación. Pero cuando él ve la santidad de Dios, lo primero que sale de su boca no dice, ay, qué hermoso que es. No, estoy arruinado. No sé si van entendiendo el punto. Paul Tripp escribió y dijo en ese devocional, nuevas son las cada mañana, nuevas misericordias cada mañana, perdón. Dice, nunca ves tu pecado claramente hasta que ves la santidad de Dios. No es que te vuelvas más pecador cuando ves a Dios, es que finalmente ves cuán pecador siempre has sido. La luz de su santidad expone lo que la oscuridad había escondido 0 días. Note lo específico que Isaías es: hombre inmundo de labios. Es muy específico. No sus acciones primero, sino sus palabras. ¿Por qué los labios? Porque nuestras palabras revelan lo que hay en nuestros corazones. Jesús lo dijo ahí en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Isaías se da cuenta de que sus palabras, sus predicaciones, sus profecías, todo estaba contaminado con el pecado. ¿Saben cuál es el problema con la mayoría de nosotros? Que nunca hemos visto, hermanos, la santidad de Dios lo suficientemente cerca para poder reconocer nuestra propia corrupción de nuestro corazón. Porque la mayoría de veces tú tienes a compararte con otros seres humanos y siempre vas a encontrar a alguien peor que tú. Siempre vas a decir, bueno, al menos no soy como fulanito, como sutanito. Pero cuando tú te pares delante de la presencia del Dios Altísimo, delante de la santidad de Él, todas esas comparaciones se evaporan como niebla bajo el sol del mediodía. Pero aquí está la realidad. Mientras más santo te vuelvas, más consciente eres de tu pecado. No es que peques más, es que ves mejor. Son cosas diferentes. Los creyentes maduros no son los que dicen, yo ya llegué, ahora ya estoy en un nivel, en un estándar de santidad. No. El creyente maduro son los que dicen, cuanto más conozco a Dios, más veo la corrupción de mi corazón. Pablo, después de décadas de ministerio, se llama a sí mismo el primero de los pecadores. ¿Recuerda cuando escribió a Timoteo? No estaba exagerando, realmente él lo sentía así. ¿Por qué? Porque cuando la luz de Cristo, hermanos, brilla en una vida, va a revelar rincones de pecado que ni siquiera tal vez tú sabías que existían. ¿Y sabes qué? Cuando Isaías dice, estoy muerto, está en lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La santidad de Dios exige juicio sobre todo pecado.
No hay excepciones. Pero aquí quiero que capten, aquí está el evangelio glorioso. Jesús vino a morir la muerte que Isaías merecía y la muerte que tú y yo también merecíamos. Cristo el Santo se hizo pecado por nosotros. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Porque merecíamos la muerte. Según de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, aquí está la pregunta de diagnóstico que tendríamos que hacernos. ¿Cuándo fue la última vez que te viste a ti mismo como Isaías se vio aquí? Si tu respuesta a la pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Y tu respuesta es, bien, gracias a Dios, sin quebrantamiento, sin confesión específica, sin una conciencia profunda de pecado. ¿Sabes qué te digo? No has visto la santidad de Dios, no conoces quién es Dios. Puedes tener mucho conocimiento intelectual. Puede ser un alfabeto religioso, lleno de religiosidad, lleno de conocimiento. Es que se pasa que me lo sé. Eso también ya me sé. Todo te lo sabes, pero no tienes un encuentro con Dios. El puritano Thomas Watson, en uno de sus escritos, se llama La Doctrina del Arrepentimiento, escribió lo siguiente, abro comillas, dice: hasta que el pecado te rompe el corazón, Dios no lo sanará. Hasta que veas tu total ruina, no valorarás la salvación total que Él te ha dado. La confesión superficial viene de una visión superficial de Dios. Cierro comillas. Hace un tiempo escuché el testimonio de un pastor que llevaba más de 25 años en el ministerio. Era un hombre respetado, un hombre muy admirado. Era ese tipo de líder que otros pastores buscaban cuando necesitaban consejo. En una ocasión compartió algo que lo había marcado a él profundamente. Él dijo: durante más de 20 años prediqué sobre la santidad de Dios. Expliqué Isaías 6 con una precisión teológica maravillosa. Preparé sermones sólidos, bien estructurados. Pero todo eso estaba en mi cabeza. Era una verdad doctrinal, pero no era una experiencia personal en mi corazón. Y contaba que en medio de un día, en medio de su tiempo devocional con el Señor, el Espíritu Santo lo confrontó con algo que él no había querido ver: su orgullo espiritual. Se dio cuenta de que había construido ese gran ministerio aparentemente exitoso, pero que sin darse cuenta había comenzado a depender más de su desempeño que de Cristo. Predicaba la gracia, pero vivía por rendimiento. Señalaba pecados evidentes, mientras a los propios justificaba. Son pequeños detalles nada más. Y relata que cuando tuvo ese encuentro, que el Espíritu Santo trajo convicción sobre su vida, fue un antes y un después. Solo allá en su oficina, en la oficina pastoral, fue quebrantado por la presencia de Dios. Y recién entendió Isaías 6 como jamás lo había entendido antes. No como un pasaje para predicar, enseñar o explicar, sino como una realidad, llamados a experimentar, que son cosas muy diferentes. Y se vio a sí mismo delante de la santidad de Dios, y su corazón clamó las mismas palabras del profeta: ay de mí, soy hombre de labios inmundos. ¿Qué ocurrió después? Su ministerio no terminó, no fue desechado, al contrario, fue renovado. Y ahora predica de otra manera, con otro enfoque, ya no desde la superioridad espiritual, sino que ahora predica desde el quebrantamiento. Ya no predica desde su plataforma de desempeño y yo soy el pastor y alzándose el cuello, sino de la experiencia de haber recibido la gracia maravillosa de Cristo.
Ya no habla más de la santidad de Dios como un mero concepto, sino habla de la realidad que lo había humillado y lo había transformado. ¿Y sabe qué? Eso cambia todas las cosas. Hermanos, deja de creer la mentira de que tú estás bien espiritualmente mientras estás viviendo superficialmente. Porque una visión correcta de Dios va a producir una visión correcta de ti mismo, no de tu hermano, no de tu esposo, no de tu esposa, no de tus hijos ni de tus padres, de ti mismo. Dedica tiempo a solas con Dios, sin tu lista de peticiones, y simplemente dile: Señor, muéstrame cómo soy yo realmente. Esta semana lee Isaías 6 del 1 al 5 cada día, toda la semana, antes de orar, y deja que la santidad de Dios pueda confrontar tu corazón. Confiesa pecados específicos, no generalidades. No digas: Señor, perdóname por mis pecados. No, di: Señor, perdóname. ¿Cómo hablé de mi hermano mayor o de mi hermana? Señor, perdóname por la mentira que dije el martes que pasó. Señor, perdóname por este orgullo disfrazado, o que yo trato de disfrazarlo de espiritualidad. Sé concreto, sé específico. Sigamos avanzando, versículos 6 al 7. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí está lo impactante, mis amados hermanos. Isaías no pidió purificación. Isaías no oró una oración de arrepentimiento elaborada. No prometió Isaías portarse mejor. Isaías lo único que hizo es reconocer su ruina. Y es lo que a veces nos falta. Isaías reconoció en qué nivel se encontraba. ¿Y saben qué pasó? Y Dios respondió con gracia. Un serafín, una de esas criaturas que estaba ahí clamando: santo, 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 toma del altar un carbón encendido. No un carbón tibio, no, un carbón encendido, ardiendo con el fuego de la presencia de Dios, y viene y toca los labios de Isaías. Imaginen la escena. Isaías está postrado. Isaías se encuentra aplastado por el peso de su pecado que acaba de entender. Isaías estaba seguro que iba a morir. El humo de la gloria de Dios llenaba todo el templo, y los serafines proclamaban: santo, santo, santo. Los cimientos están temblando. Todo parecía que sería el fin de Isaías. Y uno de los serafines desciende, y en su mano sostiene con unas tenazas unos carbones, un carbón encendido, porque es demasiado santo para tocarlo directamente. Por eso usa esas tenazas. Un carbón ardiente del altar, brillando con ese fuego, emanando ese calor que tal vez distorsionaba el aire mismo, y se acerca hacia Isaías. Y el profeta tendría que haber estado pensando: esto es el fin. Eso que viene, ese fuego, es el fuego del juicio. Pero ¿saben qué pasó? El serafín agarra y va directamente con ese carbón y toca sus labios. Los labios que Isaías había declarado inmundos momentos antes. Y ahora habla con una voz que retumba todo el templo. Y miren, presten atención. He aquí, dice, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Captaron eso? Es quitada. No dice será quitada si tú te esfuerzas más.
No dice podría ser quitada si tú cumples estas condiciones A, B, C, D. No, 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 no. Es quitada, tiempo pasado, hecho consumado, gracia pura y merecida y soberana de aquel que está en su trono de gloria. Y aquí está el Evangelio en el Antiguo Testamento. El carbón viene del altar. En el altar se ofrecían sacrificios por el pecado. La sangre derramada cubría la culpa. Hebreos 9:22 nos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El carbón está encendido. El fuego representa la santidad de Dios que consume el pecado. Pero noten esto: el mismo fuego que debería consumir a Isaías, ahora, ¿saben qué? Ahora purifica a Isaías. ¿Cómo? Porque el juicio cayó sobre el sacrificio del altar. Toca los labios de Isaías. Isaías confesó un pecado específico. ¿Cuál fue? Labios inmundos. Y Dios aplica una limpieza específica. ¿Qué hace? Toca esos labios que Isaías había declarado inmundos, y ahora Él los purifica. Dos verbos en pasivo. ¿Qué quiere decir? Que Isaías no se limpió a sí mismo, sino que Isaías fue limpiado por alguien más. Dios hizo algo que Isaías jamás podría hacer por sí mismo. Como predicó Charles Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, en uno de sus sermones, él dijo, hablando de este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, dijo: el carbón del altar apuntaba al sacrificio perfecto que vendría. Isaías fue purificado por un sacrificio animal que señalaba hacia adelante. Nosotros somos purificados por el sacrificio final del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cierro comillas. Hermanos, Cristo es nuestro carbón en el altar. En la cruz, el fuego de la santidad de Dios cayó sobre él. El juicio que todos nosotros merecíamos nos fue quitado y fue puesto sobre Cristo en la cruz. Y ahora, por fe, esa purificación también es posible que se aplique a nosotros. Como dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten ustedes el paralelo. Isaías confiesa: soy inmundo, y Dios declara: eres limpio. Nosotros confesamos: soy pecador, Señor, y Dios declara: eres justo en Cristo Jesús. Hermano, la santidad de Dios que nos confronta es la misma santidad que en Cristo nos purifica. No sé si van entendiendo eso. Es la dinámica de Dios y la aplicación del Evangelio. Y aquí está la aplicación gloriosa. No puedes limpiarte a ti mismo, pero ¿sabes qué? Dios sí puede limpiarte. Muchos cristianos viven en un ciclo de culpa constante. Pecan, se sienten terribles, prometen echarle más ganas y ahora le voy a hacer mejor, y fallan de nuevo, se sienten peor que antes. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer su propio carbón en el altar. Están tratando de purificarse a sí mismos. Pero el Evangelio dice: la purificación es un regalo, no es un logro. Cuando tú pecas, confiesa específicamente como Isaías. Específicamente. Cree que Dios te limpia completamente por el sacrificio de la cruz. Y levántate y vive en esa purificación. Ojo, no te adelantes. No vayas a estar pensando que yo estoy promoviendo una gracia barata que dice: peca todo lo que quieras y Dios te va a perdonar. No. Lo que estoy proclamando es una gracia costosa que dice: Cristo pagó todo y tú no puedes añadir absolutamente nada. Así que vive en la libertad del Evangelio de Cristo Jesús.
Son cosas diferentes. Deja de creer la mentira de que tú puedes ganarte la limpieza. La purificación es un regalo que se recibe, no un premio que se gana. Permite que tu corazón descanse en la obra terminada de Cristo Jesús. Deja de vivir bajo el peso de la culpa que Jesús ya cargó. Esta semana, por favor, identifica un área específica de pecado. Una que has estado tratando de conquistar con tu propia fuerza. Confiésalo honestamente delante de Dios. Y en lugar de prometer esforzarte más, aférrate en la cruz y dile: yo no puedo con mis fuerzas. He intentado yo mejorar y no puedo. Acudo a la cruz y solamente me quiero abandonar a la gracia de Dios, porque anhelo recibir gracia de parte de mi Salvador. Versículo 8. Digamos ahí, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Noten la secuencia, hermanos. Estén atentos, no se pierdan la ilación de esto. Primero, ¿qué hizo el profeta? Vio a Dios. En segundo lugar, ¿qué pasó? Se vio a sí mismo. ¿Recuerdan? Sí, es lo que hemos estado viniendo diciendo. Se vio a sí mismo. En tercer lugar, ¿qué pasó? Fue limpiado. Y finalmente, en cuarto lugar, ¿fue qué cosa? Enviado. ¿Ven? Es lo que estamos viendo. Es decir, quiero que sepan, tú no puedes invertir el orden. Dios no le pregunta a Isaías, ¿no se te antoja a ti ser profeta? No le pregunta. La pregunta es: ¿a quién enviaré? Isaías, en momentos antes, ¿qué estaba? Estaba aplastado por el reconocimiento de su pecado, pero ahora responde con una disponibilidad radical: heme aquí, envíame a mí. Y aquí está el patrón que se repite a lo largo de todas las Escrituras, hermanos. Dios no usa personas perfectas, usa personas purificadas. ¿Van viendo la dimensión? ¿Van viendo esto? Isaías no se volvió moralmente perfecto después de que ese carbón tocó esos labios. Seguía siendo un ser humano con debilidades, con limitaciones y con luchas, pero ahora era un ser humano purificado por la gracia de Dios, consciente de su propia ruina. No le echaba la culpa a nadie. A sí mismo se veía, exploraba su corazón. No, es que mi esposa es la culpable, por eso que yo soy así. No, yo soy el responsable. No, mi hermano es la que... No, yo soy el responsable. Es que mis hijos me sacan de quicio por... No, yo soy el responsable. Es la manera como tenemos que enfrentar ante la santidad de Dios. Ya dejémonos de niñerías. Necesitamos comenzar a saber comportarnos frente a la santidad de un Dios todopoderoso. Hermanos, Isaías, consciente de su propia ruina, pero a la vez dependiente completamente de la gracia de Dios. Esa es exactamente la clase de persona que Dios usa. Tú no puedes servir a Dios efectivamente sin primero haber sido confrontado por la santidad de Dios y purificado por su gracia. Muchos cristianos quieren saltar directamente a la comisión. No es posible. No es posible. Para que no digan que no hago nada, póngame de gira aunque sea. Es como cuando vamos a hacer un convivio. Yo traigo 2 tocas, porque es lo más fácil. ¿Sí entiende el punto? O sea, es lo que quiero. Nosotros nos gusta lo facilito. Pensamos que podemos hacer todo para Dios. No puedes saltar este orden. Primero tienes que presentarte frente a la santidad de Dios. O sea, eso es ineludible. Y eso
te va a abrir por completo para desnudar de cosas lo que hay en nuestro corazón. Mientras nosotros no reconozcamos lo que hay en nuestro corazón, no vas a poder servir en nada, ni para hacer la limpieza acá en las instalaciones. Señor, esto es lo que soy. Y así vengo, Señor. No tengo alternativa. No tengo a dónde ir. Acuda solamente a tu gracia. Estoy luchando, Señor, pero aquí estoy. Estoy batallando, Señor, pero aquí estoy tal como soy. Si no me quieres usar para nada, aquí estoy también igual. Cuando tenemos esa honestidad brutal frente a la santidad de Dios, es que Dios se agrada. No sé si vamos entendiendo. Esto es lo que vemos aquí. Muchos te decían, quieren pasar o saltar directamente a la comisión, sin pasar por la confrontación, sin pasar por la purificación. Quieren servir a un Dios sin haber visto a Dios. Es imposible. No digo que más adelante, cuando suceda esto, pase, pero acá lo vemos. El servicio que surge de una visión correcta de Dios es radicalmente diferente del servicio que surge de la obligación religiosa. Y ya sé que es probable que algunos de ustedes están pensando, oh, ya sé, pastor, pero yo no soy profeta, finalmente, yo lo único que quiero hacer es pues ser maestra de la iglesia infantil. Ven un ejemplo, ¿no? Pero eso aplica para cualquier cosa. Yo no quiero ser profeta. Dios no me va a llamar a hacer algo grande como al profeta Isaías, pero déjame exponer esa mentalidad. Escúchenme con claridad. Dios no tiene un sistema de castas espirituales. No. Se los he dicho muchas veces. Yo no soy mejor que ustedes. Estoy en el mismo nivel que cada uno de los que están acá. ¿Por qué? Porque la misma sangre que se vertió en el Calvario es la que me purifica y me limpia a mí, y es la misma que me salva también a ti. Por lo tanto, yo no me puedo sentir más bien. Dios no tiene los niveles. Está aquí, no, donde algunos somos llamados y otros cristianos comunes. No. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:9. Dice que todos los creyentes somos, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ha sido purificado por la sangre de Cristo, ha sido comisionado. Punto. No hay más. No hay más. Es más, porque eres el único caso, pastor, seguro que está en la Biblia. No, Jesús siguió el mismo patrón con sus discípulos. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Primero vio la gloria de Cristo. Ahí está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 8. Y después de esa pesca milagrosa, ¿saben cuál fue su respuesta? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Van entendiendo eso, hermano? Ese reconocimiento siempre va antes de querer hacer algo para Dios. Porque vas a hacer a un Dios que no lo conoces. Jesús lo purificó y luego lo comisionó. No temas, desde ahora serás pecador de hombres. ¿Se acuerdan ustedes eso? Miren el orden. Otro ejemplo más. Otro más, para que no se queden con las dudas. Porque no digan, es que el pastor lo está diciendo por mí, lo está diciendo por todos los que estamos acá. Pablo, primero, él dio a Cristo en el camino hacia Damasco. ¿Ustedes recuerdan ese encuentro? Hechos capítulo 9. Quedó ciego, quebrantado. 3 días estuvo sin poder comer ni beber. Fue purificado, recibió el Espíritu Santo y luego después fue enviado. No antes. Para poder servir, necesitamos tener ese encuentro genuino con Dios. No decir yo tengo 10 años, 20 años, 40, 50 años en la iglesia. No. Yo tengo ese encuentro genuino con Dios. ¿Y qué de nosotros? Primero tenemos que ver a Cristo en su santidad.
tener que ser confrontados con nuestra pecaminosidad y luego ser limpiados con su gracia. Y entonces, y solamente entonces, podemos ser enviados. Juan 20:21 registra las palabras de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Fíjese, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cristo fue enviado por el Padre a un mundo arruinado, inmundo, rebelde, enemigo de Dios. Y ahora, Cristo purificado te envía a ti, a ese mismo mundo. No porque ya seas perfecto, sino porque ya has sido limpiado. J. Packer, en su libro Conocimiento de Dios, escribió lo siguiente, y abro comillas, dice: un hombre que nunca ha sido confrontado por la santidad de Dios puede hacer trabajo religioso, pero no puede hacer la obra del reino. Porque la obra del reino surge de corazones que han sido quebrantados por la santidad de Dios y sanados por su gracia. Cierro comillas. Entonces aquí está la pregunta con la que quiero que terminemos hoy. ¿Vas a responder? ¿O quieres seguir ahí? En tu mismo nivel donde has caminado hasta el día de hoy. Para los que sirven en la iglesia, pregunto, ¿por qué sirves? ¿Por obligación o por asombro? ¿Por culpa o por gracia? ¿Por ser visto o porque tú has visto a Dios? Yo no sé. Yo no te voy a decir. Son preguntas retóricas que cada quien contesta en su corazón. Para los que no sirven, ¿por qué no sirves? ¿Será que no has tenido ese encuentro con Dios? O tal vez porque no te sientes lo suficientemente bueno. Sabes que nadie lo es. Isaías no lo era. O tal vez no quieres servir porque temes fracasar. La purificación de Dios es la que te capacita. O tal vez será porque estás esperando estar listo, sentirte listo. Nunca estarás listo, pero Dios te envía de todas formas, porque Él estará contigo. La pregunta no es, ¿soy digno de ser enviado? No. La pregunta es, ¿he sido purificado para ser enviado? A lo que sea, a cualquier cosa que sea, a servir. Porque si Cristo te ha purificado, entonces Él es el que te envía. ¿A dónde te está enviando Dios? Pregunto, ¿a dónde te está enviando Dios? A veces no es tan lejos como tú te imaginas. A veces te enviamos ¿a dónde? A tu propio matrimonio. ¿Ah? Tú piensas, no, yo voy a cantar para las naciones. No. A tu propio matrimonio te está enviando Dios. Porque es tu primer campo de evangelización. Porque muchas veces queremos nosotros, no, yo voy para aquí, yo voy para allá y más acá. Mucha gente me pregunta, oye pastor, si tú podías irte a Canadá, ¿por qué te vienes a México? Y digo, ¿por qué no? El mismo Dios que me iba a sostener en Canadá o en España es el mismo Dios que el día de hoy me ha sostenido. ¿Sí? ¿A dónde te está enviando Dios? No, es que mi matrimonio, fíjate que mi mujer, si tú supieras, pastor, si Dios te conociera tu corazón, ¿vas entendiendo? Y tú quieres, en serio, tú quieres barrer acá para la gloria de Dios y no estar en tu matrimonio guiándolo, alimentándolo, siendo, ¿qué cosa? El hombre, hablo de los hombres, ¿no? Siendo la cabeza. La cabeza no es la que manda, la cabeza es la que sirve. ¿Y quieres tú servirle a Dios? A veces no solamente eso, también es abandono emocional. Tal vez Dios te está enviando a tu compañero de trabajo. ¿Sí?
con quien tal vez nunca has compartido el evangelio. Tal vez se esté enviando a esa reconciliación que tú vas a estar evitando a toda costa. ¿Y sabes qué? Te escapaste como Jonás, pero siempre te alcanza. Y este sermón hoy te está hablando tu corazón. Lo has estado evadiendo. Querías ir a tu Tarsis, pero no sabes que Dios es más listo y que tenía preparado este sermón, así como tuvo preparado el gran pez para tragarse ahí a Jonás. Tú pensabas escaparte y Dios te tenía preparado el gran pez para que regreses arrepentido. Porque lo que pasó con Jonás, ¿se acuerdan? Después de estar ahí en el vientre, ¿qué hizo? Oró al Señor. No importa dónde sea que Dios te quiere enviar, lo importante, ¿sabes qué? Es que respondas y digas: Señor, yo me he escondido. Señor, yo no he querido realmente que mi corazón sea escudriñado, porque vas a destapar toda la alcantarilla. He estado tratando yo de ponerle curitas a este cáncer que se llama pecado. No, Señor, ya no quiero correr. Aquí estoy. Me rindo, Señor. Me rindo, Señor. Quiero que vengas con tu gracia, me limpies. No tengo a dónde ir, oh Dios. Merezco la muerte, así como el profeta Isaías cayó como muerto. Él decía: soy destruido. Es lo que yo merezco. Pero hoy quiero acudir a tu gracia. Deja de pensar en la santidad de Dios como un concepto teológico abstracto. Y quiero que empieces a verla como la realidad fundamental que define quién tú eres. Y aquí tú estás llamado. Permite que tu corazón sea movido por la gracia que quiere purificarte. Y deja que el asombro de haber sido limpiado te impulse para servir a aquel que te limpió. Hermanos, hemos visto este encuentro con Dios que cambió la vida de Isaías, pero que también puede cambiar el día de hoy nuestras vidas. La visión de ese Dios alto y sublime, rodeado de serafines que cantan: Santo, Santo, Santo. Y vimos la confesión del hombre: ay de mí, que soy inmundo. Pero también vimos la purificación por gracia. Este carbón que fue tomado por el serafín con esas tenazas y que vino y tocó los labios de Isaías: tu pecado es limpiado. Y en cuarto lugar vimos la comisión para servir. Porque cuando eres limpio, entonces estás, no digo perfecto, sino que has sido limpiado, estás listo para servir, para ser enviado. Y ahora la pregunta para nosotros es: ¿hemos tenido ese encuentro? Porque la verdad es esta: no puedes vivir una vida cristiana auténtica sin una visión auténtica de quién es Dios. Si tu adoración es aburrida, o cuando vienes tú al servicio de adoración los domingos te muestras apático: es que no tengo ganas, es que la verdad no quería venir, es que yo vengo para estar contento en el servicio. ¿Quién te engañó que tienes que venir para estar contento en el servicio? Ese no es el fin. Por eso se llama servicio de adoración. Es para venir y adorar a Dios, para buscar al reino de Dios en primer lugar, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿O qué tal si vienes, pero estamos con el celular? No digo a algunos que usan el celular para tomar notas, sino ahí contestando un mensaje urgente por WhatsApp de la comadre. No sabes quién es Dios, no has tenido ese encuentro con Dios. Es que mi hermano me tuvo que mandar. No conoces a Dios. O tal vez el predicador que esté acá está predicando y tú estás haciendo tu comentario editorial con el que está al lado. No conoces a Dios. ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Es porque tu visión de Dios es demasiado pequeña.
Si tu santificación está estancada, es porque tú no has visto la santidad de Dios con claridad. Si tu servicio por obligación, ¿sabes qué? Renuncia. Si tú no quieres ver la santidad de Dios, no quieres que Él te escudriñe, tal vez no has sido purificado por la gracia. Si tu evangelismo es inexistente, ¿sabes por qué es? Porque tú no has captado, no has capturado la urgencia de un Dios santo y un mundo que se está perdiendo, donde todos los días muere gente. Y durante este tiempo que lleva el sermón, más de 26,000 personas se están yendo al infierno y tú estás muy tranquilo. Todo comienza con ver a Dios como lo que realmente Él es. Hoy empezamos esta serie y la siguiente semana vamos a explorar otro encuentro con la santidad de Dios. Vamos a estar estudiando Moisés allí en la zarza ardiente y vamos a descubrir que la santidad de Dios no solamente te confronta, sino también te comisiona para que puedas ir. Que el mismo Dios que dice quita las sandalias de tus pies, también te dice ve, que yo estaré contigo. Pero por ahora, mis hermanos, que salgamos de aquí, yo no quiero que digas que buen sermón, sino que puedas decir, ay de mí, hoy he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y quiero que esa visión nos quebrante, nos purifique y nos envíe. Póngase de pie.